Bueno, vamos a empezar con este análisis. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos puede decir qué es el sistema estatal anticorrupción? La ley del Tribunal de Justicia Administrativa, las diferentes normas son buenas, pero lo importante es que se puedan cumplir. Como lo decía usted, es muy bueno tener, o será muy bueno tener estos sistemas, que son 6 sistemas electrónicos, ¿no? Donde tendrá que estar todo el tema de servidores públicos y demás exhibidos, pero tenemos el ejemplo del sistema de transparencia. Es una ley novedosa, muy buena, que se creó, donde ya tendríamos que estar publicando todo y que podemos ver que a más de un año, que ya tendrían que tener, y si no lo tienen, ya tendrían que ser sancionados, no se ha cumplido. Pero para ir definiendo cosas, creo que los funcionarios ahora estarán obligados a rendir obligatoriamente ante las autoridades, a la Secretaría de la Contraloría, la Contraloría del Poder Legislativo, su declaración patrimonial. Todos los servidores públicos. Su declaración de intereses. ¿De conflictos de interés? Y deberán también ajustar o notificar la presentación de la declaración fiscal. Así es. No serán públicas, entiendo, ¿no? Una constancia que es el famoso 3 de 3. Sí. Y se le dará seguimiento puntual a la evolución que tengan de cada uno de su patrimonio, ¿no? O sea, habrá instancias específicas que darán seguimiento a la evolución patrimonial de todos y cada uno de los servidores públicos aquí en el Estado de México, ¿sí? Así es. Así es, mira, yo quisiera agregar, porque luego dicen, ¿se puede combatir la corrupción? Pues claro que se puede. Finlandia, por ejemplo, que es el caso que conocemos así muy destacado, hace 100 años tenía el mismo problema o más grave que México. Y empezaron un sistema de educación en rendición de cuentas. Y hoy, ven, Finlandia es otra cosa. Yo aspiro a que así sea el país. Por esas razones por las que yo me gusta entrar en estos temas, que yo espero que le gusten a todo el mundo, porque esto es una cuestión de educación general. Ya. No es una cuestión de educación particular. ¿Qué instancias gubernamentales y de poder legislativo y de los entes municipales van a ser las encargadas de vigilar y de fiscalizar que los funcionarios acaten la ley? De que cumplan con su manifestación de bienes, de que cumplan con su declaración de intereses. ¿Quiénes van a estar, quiénes serán los encargados de vigilar que en este estado no se cometan actos de corrupción? Pues, bueno, están evidentemente los órganos de control, que son las contralorías. Creo que aquí hay una diferencia que se ha marcado incluso por algunos diputados en el tema de que hay que tener claro que el sistema estatal anticorrupción implica un sistema estatal y un sistema municipal. En cada ayuntamiento tiene que haber un sistema municipal. Y ahí es donde va a haber un reto muy fuerte, porque los ayuntamientos, bueno, y lo sabe el Contralor, por supuesto, lo ha señalado, están acostumbrados a contratar amigos, a contratar a gente cercana a ellos, lo cual evita que haya una verdadera fiscalización, revisión de cuentas y demás. Está el órgano superior de fiscalización, por supuesto, que es un órgano muy importante que se va a encargar de investigar. Y que ese depende de la legislatura. Depende de la legislatura, pero bueno, ellos investigan, pero el Tribunal de Justicia Administrativa será el que sanciona. Por un lado, es bueno, ¿no?, que está desvinculado quién investiga y quién sanciona. La Fiscalía Anticorrupción, que bueno, vendrá un nombramiento de la Fiscalía General de Justicia. Ajá, lo que antes era la Procuraduría. Y aquí hay observaciones también que hemos hecho en el tema de que es un nuevo sistema con rostros vivos. No sé qué opina el Contralor, pero me parece que eso puede limitar de alguna manera o delimitar, al menos ante la opinión pública, que seguimos teniendo al mismo auditor, al mismo fiscal general, que fueron ratificados por la legislatura, y al igual, sobre todo, y más grave quizá aún, los magistrados administrativos, que esos magistrados han sido cuotas, han sido cuestionados muchas veces porque eso vienen de ser exfuncionarios públicos, y que ellos van a ser los que sancionen, y habrá que ver si pueden sancionar a sus amigos. Entonces, a ver, para ir definiendo, por un lado está el órgano superior de fiscalización, que se encargará de vigilar la aplicación de los recursos públicos, que ese depende del Poder Legislativo. Él se encargará de auditar a los ayuntamientos, al gobierno del Estado, y me imagino que también establece convenios para que se auditen recursos federales. Los recursos federales van a ser investigados y ya lo pueden hacer directamente, incluso de las participaciones y las aportaciones del famoso ramo 33, que bueno, se dejaba siempre para la fiscalización del órgano, podrá hacerlo directamente la Auditoría Superior. Y entiendo que ahora el órgano superior de fiscalización, el OSFEM, podrá realizar auditorías en el propio ejercicio del gobierno, no tendrá que esperar a que termine, a que llegue la cuenta pública, a que termine el ejercicio fiscal para poder actuar. Por otro lado, está la Secretaría de la Contraloría, a la que se le da mayores facultades, mayor peso, ¿no? Y por otro lado estarán los órganos de control interno.
Uno es la dependencia que usted dirige, Así es. la Contraloría del Poder Legislativo y las Contralorías Municipales, que se encargarán de vigilar que también los funcionarios de elección popular y municipales no, no incurran en actos de corrupción. Y por otro lado estará la Fiscalía General de Justicia, que se encargará de perseguir los delitos que se cometan por hechos de corrupción. Así es. Mira, el asunto aquí, ¿qué tiene de virtuoso el sistema? ¿Cuál es lo relevante? Bueno, que estos 6 entes que acabamos de hablar, el órgano superior, la Fiscalía, la Secretaría de la Contraloría, la Judicatura, el ITAIPEM, el Tribunal, va a tener uno que es ciudadano, y es el que va a dirigir al sistema. ¿Arriba de ellos? Arriba de un ellos. coordinador. Sí, él va a ser el que presida el sistema. Ese es lo virtuoso del sistema estatal anticorrupción, y lo va a ser del sistema municipal, y lo va a ser del sistema nacional. O sea, el ciudadano va a estar en la oportunidad de decirle a cada uno de estas 6 áreas de gobierno, hagan esto, hagan lo otro, aquí estamos. Hay este caso, hay que investigar. Así es. ¿Y ese comité de participación ciudadana, cuánto lo integra? 5. Tiene un problema, que sus resoluciones no son vinculantes. Y si queremos en el Estado de México tener un sistema que nos ayude a resolver los problemas, deberán ser vinculantes. También el fiscal deberá ser un fiscal autónomo, no alguien dependiente del fiscal general. También sí, porque si no, no arreglas nada. Sí, habrá recomendaciones no vinculantes, pero viene a ser algo semejante a la Comisión de Derechos Humanos, sí, que emite recomendaciones y que de acuerdo con la ley, los sujetos obligados decidirán si aceptan o no esas recomendaciones. Los legisladores del Estado de México están en la oportunidad de cambiar esas 2 desviaciones por lo menos. Ahora que pueden resolver mejor, tener un mejor sistema. O sea, lo que proponen ustedes es que la función del Comité Ciudadano sí tenga sus recomendaciones, obligación de ser cumplido. O sea, no solamente sea una recomendación a las autoridades para que aplique la ley, sino sea una orden, sea una instrucción que pueda ser analizada, que vincule. Si yo te presento esta información, mira, yo tengo estos indicios y estas pruebas, ¿no? Me digas que nada más les vas a decir, ya no lo hagan, pónganle una sanción. Y otro tema pendiente seguramente es el del fuero, que hay varias entidades que ya han avanzado en este tema, que ya lo han eliminado. Había una iniciativa por parte del PAN que buscaba eliminar el fuero, y bueno, lamentablemente no se ha analizado, habrá que ver si sigue en la mesa, qué deciden los legisladores, pero evidentemente como les afecta a ellos, les afecta al Ejecutivo, ¿no? Porque les quita esa protección o manto ahí de... Efectivamente, pero hay estados que ya lo han eliminado y creo que es una buena señal, ¿o cómo lo ve usted? Desde luego, eso sería fundamental para empezar a entenderse como iguales, porque pareciera que el fuero nos da una calidad de ciudadanos de primera y otros de segunda. Claro. Nosotros podemos ser detenidos por decir lo que querramos, los legisladores, ¿no? Pero no somos iguales. En el sistema que se aprobó por la legislatura, ¿se podrá perseguir algún hecho de corrupción del gobernador, algún hecho de corrupción de los diputados? Sí, claro. Para eso es. Ya. Pero nos tienen que quitar el fuero, tal como lo señala la Constitución. Para evitar cualquier suspicacia, ¿no? La ley lo prevé, ¿no? Prevé también que se puedan resarcir los daños que se puedan generar por parte de la administración pública, lo cual también es importante, pero me parece relevante que no se quede sobre la norma, que se pueda demostrar, que se pueda acreditar y que esas leyes no se vayan a convertir en letra muerta y las instituciones no se conviertan en elefantes blancos. Va a ser un reto, ¿no? Y también la Constitución, este Comité de Participación Ciudadana. El reto ahí es que los partidos, los diputados no metan la mano para hacer cosas. Así es. Bien, también habría que hablar que este sistema estatal anticorrupción no solamente podrá sancionar a los servidores públicos o a las personas que lleguen a un cargo de elección popular, también podrá sancionar a particulares que tengan acceso a recursos públicos, ¿cierto? Eso ya en la parte de las sanciones, creo que es algo de lo destacable también. En esto, si tiene la virtud de incorporar a un ciudadano para el ejercicio ya el procedimiento, la instrucción y la resolución de una sanción, también lo serán los particulares, cosa que no existía. Sin embargo, todo esto se parece cada vez más al Código Penal. Y entonces el Código Penal te va a permitir delimitar cuál es lo grave, cuál es lo no grave.
Y lo no grave lo vamos a resolver en los órganos internos. Y lo grave se va a resolver en el tribunal. ¿Habrá Tribunal de faltas? Justicia Administrativa. Faltas administrativas no graves Y gracias. Sí, que se encargarán de determinar los órganos internos. los órganos internos, las contralorías, por así Contralorías, decirlo. Y lo grave, las acciones graves, Tribunal. el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que era antes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, así Y es. los delitos, la fiscalía. Y los delitos en la Fiscalía Anticorrupción. Ok. Así es, y también hay una ley ahí que es complementaria, más bien que es la de protección de datos personales, pero no menos importante porque la gente no sabe proteger sus datos, sobre todo en redes suelta toda la información, publica cuestiones que los pueden poner en riesgo que muchas veces no se dan cuenta. Vale. Pues vamos a hacer un corte, un par de minutos, y ahorita volvemos para seguir platicando de lo que es el sistema estatal anticorrupción. Les agradecemos que continúen con nosotros. Gracias, qué bueno que nos acompañan. Como saben, hace unos minutos empezamos a analizar lo que es el sistema estatal anticorrupción aquí en la entidad, cuáles son, qué significa el sistema estatal anticorrupción. Habrá una vigilancia permanente, un marcaje personal para cada uno de los funcionarios aquí en el Estado de México, sean del ámbito municipal, sean del ámbito estatal, y para evitar que cometan actos de corrupción. Habría que delimitar que este sistema estatal anticorrupción va a castigar las faltas administrativas no graves y las faltas administrativas graves. Y aparte, se habrán de sancionar también los delitos por actos de corrupción. ¿Cuáles son las faltas administrativas no graves en los que pueden incurrir los funcionarios públicos? Es incumplir con sus funciones encomendadas, no denunciar actos o omisiones que lleguen a advertir en el ejercicio de sus encargos, no atender instrucciones de superiores, no presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales o de intereses, no rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones o colaborar o no colaborar en los procedimientos judiciales o administrativos que se lleven a cabo. Las faltas graves, estas faltas no graves las sancionarán los órganos internos de control, las contralorías, y las faltas graves las sancionará el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son las faltas graves? Sí, las faltas graves son el cohecho, peculado, desvío de recursos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, el cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, el actuar bajo un conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflictos de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Creo que aquí el Contralor, que es un experto en esto, nos podrá decir qué tanto se avanza, ¿no?, en el tema de faltas administrativas con lo que se tenía anteriormente en la otra ley de responsabilidades. Lo importante con la anterior ley es que solo el peculado era algo con lo que las autoridades podían darle vista al Ministerio Público. Ahora no, ahora el cohecho, algo que no estaba previsto, el enriquecimiento ilícito. Son nuevas figuras. Nuevas figuras que entran en otro ámbito, pero que antes estaba en lo administrativo. Y una autoridad administrativa podía sancionar hasta con la destitución, pero no con cárcel. Claro. Entonces, fácilmente obtenían fianza. Hoy no van a obtener Ya son fianza. delitos. Ya son delitos. Algunas cuestiones del Código Penal pasan a ser delitos y entra aquí pues la teoría del tipo y la tipicidad. Este es el tipo de sanción que tienes, lo que te vamos a poner de sanciones es. Cuando se incurre en alguna de estas acciones, se emitirá una resolución en el ámbito administrativo, pero también una resolución en el ámbito penal, así entiendo, ¿no? La Fiscalía podrá perseguir delitos como el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito. Entiendo que el más grave o el que tiene la pena más alta es el enriquecimiento, aunque hay diferentes modalidades, ¿no?, de cómo se va a sancionar todo el abuso de autoridad, y tienen diferentes sanciones, ¿no? Pero 14 años creo que es la pena máxima para enriquecimiento ilícito. Es el tipo, o sea, ¿cuánto se enriqueció? Tanto. Ah, bueno, ponle 3 años. Y regresar los 7 años. En función del daño a la hacienda,
será la pena. el tamaño de la pena. Pero aquí también hay un problema, porque finalmente venimos transitando a una Fiscalía General, que es una figura nueva, bueno, una institución que tendría que ser nueva, pero que trae todos los viejos vicios de la Procuraduría Mexiquense, que no tiene una policía investigadora. Entonces, ¿qué tan eficiente o qué tan eficaz puede ser esta Fiscalía si trae la misma policía, si trae el mismo Ministerio Público, que se han caracterizado más bien por no saber investigar y por eso hay tanta impunidad? Mire, yo quiero decir una cuestión creo que de fondo. Primero, nos hemos abocado con el sistema estatal, nacional y municipal anticorrupción a buscar quién comete las faltas. Pero no estamos viendo la parte preventiva. Estamos viendo solo los controles externos. Está bien. Pero el control interno, ¿por qué no cambiamos, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación, cursos de ética? ¿Por qué no cambiamos, por ejemplo, el servidor público que no tenga un curso de ética, por lo menos los primeros 3 meses de su trabajo y no lo curse, se le quita el contrato? Entiendo De esas que cosas, La ley señala, la ¿no? ley contempla, ¿no? Que tiene Algunos que haber códigos de conducta, ¿no? códigos de ética, Códigos de que ética. tiene que haber Yo digo que una deben- cultura nueva. sí, estamos por la coacción, Pero usted dice no que por tiene la que venir prevención. desde la escuela. Ok. Yo creo que por ahí viene el asunto, porque solo medidas externas no van a resolver el problema. Tenemos que hacer que los servidores públicos sientan que su trabajo es importante, y siendo su trabajo importante, lo hagan bien. Bien, ahora, para instrumentar todo este sistema estatal anticorrupción, vamos a ver quién lo va a instrumentar, cómo lo van a instrumentar. En el primer bloque hablamos un poco de eso, pero parte importante de quién lo va a instrumentar es el comité ciudadano, como usted dice, de participación ciudadana. Así es. ¿Cómo se va a elegir ese comité de participación ciudadana? ¿Quién va a elegir a los ciudadanos libres, sin partido, entiendo, sin intereses, para que forme parte de este comité? Bueno, la convocatoria deberá sacarla la legislatura. Ya ven que aprobó las leyes el pasado 30 de mayo. Ujú. Es decir, estamos en los primeros 19 días y entonces tiene hasta 90 días. Por ahí, por el 28 de agosto, podrá emitir la convocatoria para elegir el comité de selección. Se elige el comité de selección y hay 60 días para que éste elija al comité de participación. ¿Y el comité de selección quién lo integra? El comité de selección van a ser 5 ciudadanos de academia Propuestos por instituciones. y 4 ciudadanos que vienen de organizaciones sociales. Okay. Este comité de selección va a determinar quiénes van a integrar el comité de participación ciudadana. Ese comité de participación ciudadana que tendrá 5 integrantes. ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de este comité? Pues algunos de los requisitos es pues, tener la formación al respecto, Probidad y prestigio. sí, Experiencia. experiencia, que También. tengan cierto reconocimiento, sean honorables, pero va a pesar mucho quién los propone, como pasó a nivel nacional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como sucede con los órganos autónomos, como sucedió con el Instituto Electoral, con el Instituto de Transparencia, que aunque son ciudadanos, Se corre el riesgo de que haya cuotas. se corre el riesgo de que los partidos, a final de cuentas, aprueben las designaciones a través de cuotas, ¿no? Sí, yo digo, puede no ser doctor, ¿verdad? Puede ser un ciudadano. A veces para hacer esto se necesita sentido común, lógica, mucha integridad, ¿verdad? O sea, lo deseable es que los partidos ahora sí cumplan su función, Van a estar queden fuera. fuera y sean los ciudadanos, este comité de selección, quienes elijan los mejores perfiles para conformar este comité de participación ciudadana, que será fundamental en el entramado de este sistema. Sí, un estatal comité que anticorrupción. tiene que ser representativo de ciudadanos, como su nombre lo dice, y que no tiene que ser un comité de cuotas políticas, a lo que están acostumbrados los partidos, como lo hemos visto en el IEN y en el INFOEM, que han metido la mano y que eso finalmente ha evitado que estos órganos autónomos tengan la autonomía que su nombre lo señala y debería tener, ¿no? Ok. Ahora, sobre las instancias que serán las que sancionen los actos de corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, que se compone por magistrados, era lo que era antes el Tribunal de la Contencioso Administrativo. ¿Quién va a elegir a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa? Pues van a mantener la selección por parte
a propuesta, ¿no? Del Ejecutivo, ¿entiendo? Y esto, bueno, finalmente habrá que tener un mayor cuidado con los nuevos. Creo que aquí el problema y lo que se ha cuestionado también son los que se mantienen. Tiene la mayoría cargos, periodos de 15 años que tendrán que concluir. Y hasta que concluyan esos periodos se va a renovar este tribunal, que es muy importante y que en su mayoría está conformado en estos momentos por exfuncionarios y por amigos del gobernante en turno. Entonces, eso es muy cuestionable. Lo siguiente es que, digo, ya el siguiente tribunal seguramente será mejor, pero habrá que esperar en algunos casos 10 años. Habrá que también darles el beneficio de la duda, pues habrá que darse para ver qué tan tanta autonomía tiene, ¿no? Y sobre el fiscal anticorrupción, entiendo que lo va a proponer el fiscal general. Pero estos cargos lo va a determinar la legislatura. Pero tanto magistrados como el fiscal, la legislatura, a final de cuentas, tiene que ratificarlo, ¿no? Como al secretario de la Contraloría. Así es. Así es, efectivamente. O sea, ahí habrá con responsabilidad de diversos poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, para elegir a las personas idóneas. Sí, es así. O sea, tendrá que pasar por el visto bueno del Ejecutivo y por la aprobación de la legislatura, lo cual, bueno, compromete estos dos órganos de gobierno, estos poderes públicos, para que hagan las cosas correctamente. Este sistema garantizará que ya no haya actos de corrupción, que ya no haya diezmos, que ya no se contrate a los amigos, que ya no haya moches, que no haya desvío de recursos, que no haya cohecho, que no haya peculado, que un funcionario, un diputado, un presidente municipal no se enriquezca. ¿Será garantía? Yo creo que no. Hay que decirlo con todas sus letras. Mientras no tengamos esa otra parte, la parte preventiva, yo creo que se va a seguir cometiendo. Lo que sí va a hacer es que se incrementen las faltas. Y entonces, al incrementar las faltas, podrán incrementarse las sanciones. Pero tú sabes, el dicho popular dice, el perro que come huevo, no hay ni quien se lo quite. Pero creo que la sociedad... tenemos que cambiar esas cosas. ¿Y cómo se puede cambiar? Perdón, que te interrumpa. Sí. Tenemos, por principio, que hacer una buena selección del Comité de Participación Ciudadana. Y ahí va a estar la clave para mejorar las cosas. ¿Que nos vamos a tardar? Pues claro que nos vamos a tardar. Nunca un país ha quitado la corrupción con un sistema. Tácito ya lo decía. Entre más leyes se hacen, es porque existe mayor corrupción. Entonces, como decía Aristóteles, a los funcionarios hay que educarlos en su función y en su responsabilidad. Sí, porque el sistema es bueno, ¿no? O sea, si la pregunta es, ¿con esto se va a terminar y en cuánto tiempo se va a terminar? Es muy difícil señalarlo, porque evidentemente que la ley es buena, pero falta que se aplique. Y hay muchísimos responsables de determinar que se aplique. Que puede, por un lado, funcionar la fiscalía y puede no funcionar el tribunal y quizá el órgano no cumpla con su papel y entonces ahí puede cojear el sistema de varios lados o de un lado y el sistema municipal aún más. Habrá que tener mucho cuidado con los ayuntamientos, ¿no? Ok, pero también dependerá mucho de la gente, de que se involucre la gente, ciudadana. Porque bueno, entiendo que ahora la gente está mucho más metida en estos asuntos, sí. Le causa más todo lo que ha sucedido, está más al pendiente de que su gobernante no se enriquezca. Ahora también las redes sociales han ayudado un poco a todo esto, ¿no? O sea, como que sí la sociedad se tiene que involucrar más, pero también ha habido un paso en ese sentido, ¿no? Creo que ya tenemos una sociedad como que mucho más madura y mucho más al pendiente de estos casos, ¿no? Sí, debe reactivarse un sistema, por ejemplo, la denuncia anónima. Para esto, la denuncia ciudadana anónima, pero que sea realmente anónima, no que se conozca de inmediato quién es y con garantías. Sí, que tengan ciertas garantías. Habrá que buscar y tener dentro del Comité de Participación Ciudadana, pienso, una serie de usuarios simulados que vayan a una dependencia, que participen en un proceso adquisitivo, que se propongan, que aparentemente sean empresas y que tengan todos los elementos para ver dónde está pasando un asunto adquisitivo, comprando 10 carros, cuando con eso podrían comprar 12 o 15, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que verse, aunque ya existen en la ley, no se han usado. Entonces, eso ha dado al traste con las buenas intenciones que existían. Nomás por recordar algún asunto. Adolfo Ruiz Cortines, en su periodo, es cuando se instituyó el voto para las mexicanas,
a todos los servidores públicos los obligó a entregar su manifestación de bienes. Es algo histórico. Ya existía, pero se fue borrando. Y este país, desde 1996, firmó un convenio con la OEA en donde se comprometía a echar a andar el conflicto de interés. Si no ha sido por el asunto de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, ese asunto no sale. Entonces, tenemos que estar los ciudadanos activos, leyendo también qué convenios tiene este país, a qué están obligadas las autoridades. Mientras nosotros sigamos pues hay que sí roba, pero salpica, ya las cosas están torcidas, ¿no? Está bueno. Pues bueno, a la gente también le pedimos, si quiere, si está interesada en esto, que vaya, que consulte las gacetas de gobierno que se publicaron el 24 de abril, donde ahí se señalan cuáles son las reformas constitucionales que crearon el sistema anticorrupción, también la del 31 de mayo, donde se aprueban las legislaciones notas que han sacado secundarias. artículos, incluso que nosotros en marca legislativa tenemos artículos sobre el sistema anticorrupción, porque las leyes son bastante amplias, ¿no? Difícilmente un ciudadano se va a lanzar a leer todo. Pero tiene el marcaje legislativo, hace infografías, hace muy didáctico el asunto de cómo entender estas leyes. Y finalmente exigirle a sus diputados. Los diputados son piezas claves en esto, porque ellos van a estar, han estado, están y seguirán estando, como lo mencionaba el Contralor, aprobando, autorizando y finalmente van a ser responsables de cómo queden estos órganos, que va a ser un reto su integración para que funcione este sistema. Está bueno. Pues como ya saben, el 19 de julio empieza el sistema estatal anticorrupción en un mes. Y bueno, les quiero agradecer al Contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios, gracias por tu participación. A Violeta Huerta, como siempre, y los esperamos la próxima semana. Espero que les haya sido útil esta información. Nos vemos la próxima semana. Gracias.